Soy Ingrid Noemí Cruz Martínez del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Mm, Voy a hablar sobre un tema de sistemas distribuidos que es opciones tecnológicas como el ASMX, WCF y RMI, entre otros. Para poder comprender o entrar en contexto, podríamos decir algunos antecedentes de dónde nace la necesidad pues, de crear diferentes opciones tecnológicas de acuerdo a las necesidades. Esto surge a partir de la alta conectividad entre ordenadores, que ha sido una meta desde el comienzo de la informática personal. Por ello, obviamente, evolucionan las tecnologías y las necesidades crecen tanto a nivel empresarial como personal. Es decir, que en las empresas pues ya surge la necesidad de unir máquinas de forma programática. Algunos conceptos que debemos conocer para familiarizarnos con el tema sería como UDDI. El UDDI es un registro público diseñado para almacenar de forma estructurada información sobre empresas y los servicios que éstas ofrecen. Generalmente nosotros siempre vamos a trabajar o vamos a tener la figura del cliente y del servidor. Debido a que alguien es cliente y necesita o requiere hacer una petición en donde el servidor se encarga de gestionarla y regresa una respuesta. Generalmente es así, a veces no se regresa una respuesta. Sin embargo, lo que se almacena en un servidor, pues requiere de un de dónde almacenar pues información. Asimismo, un cliente requiere dónde almacenar pues su información. Entonces, tiene que pasar o tiene que haber pues un UDDI como podemos observar. Otro concepto muy importante sería el SOAP. Este protocolo sirve para intercambiar información, la cual soporta elementos de validación de mensajes y seguridad. Se puede usar como el HTTP, ese protocolo también, de transporte de información por medio de una conexión segura cliente-servidor, que hoy en día es imprescindible, pues tener pues una conexión segura. Aquí podemos ver pues más o menos una imagen de cómo lo representaríamos para que nos podamos dar una idea. Aquí mismo volvemos a tener la figura del cliente y del servidor en donde entraría pues SOAP, este protocolo. Es decir, pues que para intercambiar algún mensaje para el servidor, en este caso, pues tiene que pasar por este protocolo, tiene que ser implementado. Y asimismo, pues usa el protocolo de HTTP para poder llegar al servidor de una forma, pues, como lo dice, segura y, y sí, entre el cliente y el servidor. Por otro lado, tenemos el WSDL, que es Web Service Description Language, que se usa para generar una interfaz del servicio web. Esta se usa como un punto de entrada. También se le puede conocer como archivo WSDL o contrato. Todas las operaciones que tiene disponibles las estructuras de datos de los mensajes de cada operación se describen en este servicio. Aquí podemos ver a diferencia como del SOAP, que tiene como una forma de una estructura de base de datos. Aquí podemos ver que el WSDL tiene como una estructura pues jerárquica. Así podemos relacionarlas mejor. Aquí estamos hablando sobre servicios web, porque es lo que más o menos de lo que abarca el tema. A pesar de que nosotros siempre usamos servicios, debemos saber pues su significado, y este es un servicio de negocios programado en algún lenguaje de programación, así sea Java, C Sharp, para que cualquiera que esté conectado a esta misma red pues tenga acceso. Para ya entrar a los temas y ya visto algunas palabras clave, algunos conceptos, podemos decir que la SMX es como un método que en cierto tiempo se va a implementar, que pues igual es importante. Este proporciona la capacidad de crear servicios web que envían mensajes utilizando el protocolo de SOAP, el que ya vimos y ya se explicó.
anteriormente. Los consumidores de un servicio ASMX no necesitan saber nada sobre la plataforma, simplemente pues necesitan saber cómo funciona el envío y el envío de mensajes y al momento de recibir mensajes en la forma del SOAP. Ese es el conocimiento básico que deben tener. Los servicios que nos proporciona el ASMX de la operación sobre los ítems o de lo que vamos como a interactuar es que los get, que significan que obtiene una lista de tareas pendientes, el create crea un nuevo elemento de las tareas y todo eso es en XML. El edit actualiza una tarea que estaba pendiente del mismo modo en XML. El delete elimina un elemento pues de la tarea y sus parámetros igual van a estar serializados en el XML. Las ventajas de la ASMX es que es fácil de montar y su configuración es sencilla. Tiene varias desventajas como las que son que no garantiza la transmisión de datos, utiliza estructuras rudimentarias de envío de información y no está diseñado para crear proyectos, es muy lento y es propenso a conflictos de comunicación entre diversos sistemas operativos. Es de esperarse ya que tiene unas estructuras pues algo viejas y por lo mismo no garantiza que los datos pues sean enviados correctamente. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo en donde cómo es como implementado en algún proyecto. En este caso se está trabajando aquí con Java. Tienes tu proyecto y aquí podemos ver cómo tienes este servicio web con punto o su extensión con ASMX para poder tener un ejemplo. Por otro lado tenemos WFC, Windows Communication Foundation. Es el marco unificado de Microsoft para crear aplicaciones orientadas a servicios, que es como un poco de lo más nuevo. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones distribuidas seguras, confiables, y transaccionadas e interoperables. Esto tiene muchas mayores ventajas que lo que veíamos de la ASMX, ya que aquí sí son seguras y son confiables, que es lo que se busca. Aquí podemos ver en esta imagen que engloba varias cosas, inclusive ya engloba el servicio web del ASMX. Y aparte tiene varias implementaciones como el WC, que esto sirve para la migración como de servicios web. Pero esto lo que permite es mejorar y optimizar los servicios web. Es decir, van a hacer que sean mucho más rápidos. Enterprise Service generalmente pues son como interempresariales, servicios ya para empresas o servicios muy robustos. La mensajería, que es muy importante, que ya es más segura y si hay una notificación que sí fueron enviados dichos datos, que es remoto. También esto podríamos decir que significa que trabaja con .NET, es decir, trabaja en un entorno heterogéneo y también se requiere una aplicación, como lo decíamos, por el consumo para estar en .NET. Sus aplicaciones pueden utilizar el HTTP, el protocolo TCP y varios protocolos. Algunas de sus características, como ya lo vimos, es seguridad, es portable y la cualidad de integrar características de otros servicios web que pueden ser reemplazados por WCF, es decir, como las características de web service como lo vimos con el ASM. Es decir, pues ya está integrado y ya no se requiere como implementar más cosas. Esto ya puede ser fácilmente pues reemplazado. Las ventajas, a sí asegura la entrega de los mensajes a comparación de la ASMX, participa en transacciones seguras, usa segmentación binaria, que también eso quiere decir que es seguro, y reemplaza los XML.
Las desventajas es que requiere mayor conocimiento. Sí podríamos llamarlo en desventajas porque sabemos que siempre el conocimiento es necesario. Se debe intervenir mayor tiempo de configurar el servidor huésped. Pues sí, pero serían desventajas, pero por lo mismo tienes una grandísima ventaja que es bastante segura. Y pues aquí sí tienes seguras las transacciones. Entonces por eso requiere una mayor configuración. Comparando más o menos, bueno, comparando y explicando más a fondo un recuadro que teníamos anteriormente de lo que se engloba, pues su mensajería del WCF es orientada pues a programadores, ¿no? Como habíamos dicho, el remoting necesita que tengas implementado pues para el consumo de .NET, que es bastante extenso y, y, y tiene un punto de localización pues transparente, es decir que es muy fiable. En caso pues Enterprise Service, que tiene pues atributos basados en la programación y como habíamos dicho que es interoperable con otras plataformas como la SMX, que también lo tiene pues englobado. El WSX, como lo vimos también, es un protocolo de soporte para que se pueda optimizar. O sea, aparte de que es muy viable utilizar WCF, aún así se puede optimizar y se puede mejorar. Por otro lado tenemos el RMI, Remote Method Invocation, que es un mecanismo que permite realizar llamadas a métodos de objetos remotos situados en distintas o en las mismas máquinas virtuales de Java, compartiendo así recursos y carga de procesamientos a través de varios sistemas. Aquí como podemos ver lo mismo que veíamos hace unas diapositivas, tenemos a un cliente y a nuestro servidor. El cliente hace una petición al servidor y el servidor procesa y envía una respuesta al cliente. Y es decir, en este paso de petición y respuesta entraría el RMI, es decir, que realiza métodos de objetos remotos situados en las mismas o distintas máquinas, es decir, cada quien trabaja con objetos y trabaja remotamente con ellos. Para tener un poquito más claro, cuando trabajamos con un servidor en RMI, se crean algunos objetos remotos, como aquí podemos ver algunos objetos, crea referencias para hacerlos accesibles, objetos, y tiene como varios nombres, aquí se ve, para que se puedan distinguir y espera que el cliente los invoque. Aquí tenemos un cliente y aquí un servidor, algo robusto. Un cliente que obtiene una referencia a un objeto remoto en el servidor, un cliente que obtiene una referencia a objetos remotos en el servidor, los invoca. Aquí como podemos ver. Para explicar bien esto, aquí tenemos pues nuestra base de datos de donde vamos a extraer toda esta información y en el servidor pues donde se procesa pues lo que requiere el cliente. En este caso, entonces el cliente hace una llamada al servidor de lo que necesita. En este caso puede ser una eliminación, guardar algo del objeto que está aquí. Lo puedes guardar, modificar o eliminar. Y entonces lo procesa y manda el resultado. Las ventajas. Proporciona el paso de objetos por referencia, recolección de basura distribuida. Esto quiere decir que si trabajáramos como con nodos, por así llamarlo, hace como los recorridos más óptimos y generalmente analiza o se ve por los lados que nunca pasa o que casi no pasa. Entonces permite que se hagan unos, y o sea, si no pasa por ningún nodo, podríamos llamarlo como basura, ¿no? Entonces eso lo recolecta y lo pone aparte, entonces crea un camino más óptimo. Proporciona el paso de tipos arbitrarios, incluye mecanismos de seguridad a través de Security Manager, es decir, todos estos recorridos siempre los hace con un mecanismo de seguridad. Pueden ejecutarse sobre cualquier máquina virtual de Java.
Pues las desventajas, que depende totalmente del núcleo de serialización de objetos de Java, por lo cual no es compatible la comunicación con otras tecnologías. Las aplicaciones dependen de la máquina virtual de Java para ser ejecutadas. Es decir, aquí tenemos nuestro programa de Java y lo vamos a compilar. Y obviamente con los sistemas operativos con los que trabajemos, que van a ser pues nuestros intérpretes, debemos de obtener una máquina virtual de Java, ya sea que la manejemos en Windows, en Unix, en varios, ya dependería mucho la máquina virtual para ser ejecutada. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Espero hayan entendido.